comenzar esto me gustaría agradecerles a todos y cada uno de los medios que están presentes en esta tarde para la presentación oficial de No Hay Cabaret. Bueno, No Hay Cabaret está conformado por Mari Carmen Luna, por Dana Pamela Jiménez y David Sotelo, que son los actores principales de esta puesta en escena. Para nosotros es muy importante el poder dar a conocer esta puesta en escena de una manera diferente, con una propuesta distinta, con una propuesta visual, estética, musical, que sea característica y que la gente la pueda identificar en un futuro. Pero bueno, para más detalles de esto me gustaría que la directora, la escritora de esta historia, productora, entre algunas cosas más de esta puesta en escena, nos explicara al respecto. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, me presento. Primero soy Mari Carmen Luna. Yo soy actriz egresada de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, con 12 años de trayectoria artística como actriz y directora escénica. Y bueno, pues No Hay Cabaret surge con la intención de crear mi propio proyecto. Es la segunda vez que como artista independiente, sobre todo, empiezo a generar como la creación de mis propias ideas, de lo que a mí me interesa expresar en cuanto al arte, ¿sí? Y bueno, de principio surge como una identificación con el estilo. Sí fue de momento una decisión muy personal por lo que el estilo en sí me provocaba, esto es, refiriéndome teatralmente a lo que el Cien Cabaret nos proporciona tanto visual y musicalmente. Fue como una conexión que yo quería tomar para hacer un proyecto. Entonces, hace 2 años que inicié con todas estas ideas. Mi primer acercamiento de manera profesional fue a partir de un taller que logramos proporcionar en la ciudad de Jalapa al traer a una persona que se había ido a Europa a estudiar una técnica de cabaret. Ella era también egresada de la Facultad de Teatro, compañera de mi generación, y en ese momento estaba regresando a México con todo ese conocimiento. Entonces nos fue como fácil la relación para proponer este taller en la ciudad de Jalapa. De alguna manera también el taller como que influyó sobre todo sobre el cabaret en Jalapa, porque a partir de hace 2 años, si ustedes han estado cercanos a lo que ha pasado culturalmente, se dio como un boom de repente con algunos montajes independientes a partir de personas que estuvieron en el taller. Y bueno, pues yo fui una de las personas que estuvieron en este taller. Sin embargo, lo que me proporcionó en ese momento fueron, sobre todo, tomar decisiones. Lo que yo aprendí en ese taller, lo que me gustó, y entonces enfocarme a una investigación mucho más profunda. Esta investigación llevó alrededor de 1 año aproximadamente, entre estar leyendo novelas, acercándome a películas. El maestro Abraham Seransky, que es director de teatro, y bueno, tenemos la oportunidad de presentarnos ahorita con él en su teatro, La Libertad, también fue como un asesor importante en esta etapa de investigación, porque con comentarios, pláticas, me fue asesorando, proporcionándome también libros que ayudaron como a la documentación de toda esta investigación. A la par, pues yo como artista también iba siendo como muy consciente de lo que a mí me interesaba expresar, y de repente me encuentro con el tema de la infidelidad, que era como algo muy cotidiano, de repente voltear hacia todos lados de mi vida y saber una historia tan cotidiana con respecto al tema, y eso me llamó muchísimo la atención. Esto también me llevó como a la investigación psicológica sobre lo que ocurre con este tema, con las personas, con los seres humanos, y encontrar que es algo tan cotidiano y de manera aceptada psicológicamente, algo que ocurre en las relaciones y no solamente de pareja. Yo puedo encontrar la infidelidad, o pude hacerla consciente, pues, dentro de la amistad, dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito político, religioso, con nosotros mismos como individuos, ¿no? Creo que a veces estamos como en lugares, o nos toca a veces en momentos de nuestra vida estar en lugares que no queremos estar, pero por circunstancias decidimos quedarnos, ¿no?
Y digo, y a la par también, por cosas personales, yo también estaba como en un trabajo de oficina de repente que me permitía sobrevivir económicamente, pero no en el lugar adecuado donde yo quería estar, ¿no? Y entonces 2 años dediqué de mi vida a un trabajo de esa manera, y cuando me doy cuenta de decir no quiero esto, es darme cuenta los 2 años que habían pasado de repente y saber que por qué no me salí antes, ¿no? Entonces ese tema como que lo empecé a descubrir muchísimo en mi vida y en diferentes sentidos, saber que en cuestiones de pareja también, que fue lo que me llamó muchísimo la atención, con personas cotidianas de la tienda, de conocidos, siempre estamos como muy cercanos a ese tema, indiscutiblemente, ¿no? Pues cuando yo me acerco a la investigación psicológica y todo, pues también se plantea, ¿no? Y pues para mí fue como un tema interesante a desarrollar, porque sabía que de inmediato iba a ser una conexión con todo el público, ¿no? Entonces, aunado a todo lo que la investigación sobre el origen del cabaret me fue dando, encontrándome con autores que en su momento, tanto plásticos, fotógrafos, bailarinas, músicos, elementos que ellos fueron proporcionando a la hora de irlos estudiando. Algunos ejemplos están, por ejemplo, el plástico cartelista famoso Toulouse-Lautrec, bailarinas de Cancán, que de repente me encuentro una de las primeras bailarinas en Francia, que se convierte después en una escritora. Una de las películas famosas que se hace de ella es Gigi, se llama, hace muchos años. Entonces fueron elementos que también ayudaron a la construcción del guión. Entonces, alrededor de 1 año, entre varias ideas personales, las que iba investigando, las que iba comentando con maestros y personas que estuvieron como muy definidas, también como en este proceso, pues aportaron a la construcción del guión. Aquí realmente quiero aclarar, es la primera vez que yo como artista me atrevo a escribir un guión dramático, ¿no? Entonces, sí fue como un atrevimiento, porque yo no quería buscar a un dramaturgo que escribiera sus ideas, más bien era mi necesidad como artista, querer expresar en mi propio guión lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que yo descubría en mi vida, lo que descubría a mi alrededor, y básicamente el guión de No hay cabaret surge como con esas ideas, ¿sí? Y a la par con toda la plástica que el cabaret desde su origen me fue proporcionando a la hora de hacer la investigación. Entonces también fue importante como tomar la decisión de que no quería contar una historia antigua, pensando en que el origen del cabaret es a finales del siglo XVIII, principios del XIX, porque yo sí quería contar como cosas más actuales, ¿sí? Y entonces decía, ¿cómo voy a hacer como ese rompimiento? De repente yo sí quería la imagen, por ejemplo, de Toulouse-Lautrec, pero ponerlo a él en mi guión era llevar a contar una historia de época, ¿no? Y yo quería totalmente una historia contemporánea. Entonces fue tomar de repente también como la esencia de ese surgimiento del cabaret y transportarla a una época actual, ¿sí? Entonces, bueno, en nuestra historia, nuestros personajes sí van a comenzar en Francia, porque sí fue una decisión, para mí es importante el surgimiento del cabaret parisino, sobre todo, aunque después se va a desarrollar en diferentes países como Alemania, Inglaterra, España, Viena, México, muchos años después, con sus propias características, pero yo sí decido tomar más como la esencia del cabaret parisino. Entonces, por ciertas circunstancias de los personajes tienen que huir, y entonces hacen toda una gira por distintos países hasta llegar a México en una época actual, en donde aprovecho también para hacer una crítica social, política, de lo que nos toca vivir en este momento en nuestro país. Entonces, pues afortunadamente la creatividad se desarrolló a conducir este guión dramático con todas esas ideas que de repente eran como muy separadas, ¿sí? Porque eran primero mis inquietudes en cuestión de lo plástico, en cuestión del cabaret en sí, lo que yo quería, el tema de la infidelidad, conflictos actuales, quería aterrizar mi historia en un contexto contemporáneo y mexicano. Entonces eran elementos que a la vez parecían como muy separados, y a la hora de realizar el guión en estructura me llevó alrededor de 3 noches, 3 madrugadas, que fue concentrarme en aterrizar todas esas ideas,
empezar a crear y elaborar los personajes, y fue el proceso como yo realicé mi guión dramático. Lo que siguió después era pensar en cómo quería yo llevar mi montaje, pensando en que, lo que les comento, ¿no? De repente yo salgo de un trabajo de oficina y mi reto para mí era, como artista, quiero un montaje que me permita sobrevivir económicamente, que me permita mostrarme que sí, con el arte sí voy a poder generar como lo que un trabajo normal podría ocasionar. Y entonces también hice toda una investigación de lo que estaba ocurriendo en Jalapa, y desgraciadamente fue muy desilusionante ver trabajos poco comprometidos, poco cuidados, actores que no llevan, sí están saliendo de una licenciatura, una carrera, pero que no tienen el entrenamiento adecuado porque se enfocan como en otras cosas muy superficiales. Y a cada obra que yo me acercaba a la ciudad sí era como encontrar esos elementos que estaban faltando, ¿no? A lo mejor yo soy como de una generación en donde sí era como más comprometido el asunto con el teatro, que un actor forzosamente tiene que llevar su entrenamiento corporal, vocal, actoral, o sea, estar como más impregnados de un entrenamiento completo y no tan superficial, ¿no? Y bueno, pues descubrir eso, lo que estaba ocurriendo en Jalapa, de repente también encontrar trabajos interesantes, corporalmente trabajados, energéticamente con propuestas, como es el caso de Abraham, y descubrí que no va a la audiencia, y entonces yo me preguntaba ¿por qué? ¿No? Posiblemente porque es un tipo de teatro más abstracto, más difícil de entender, que la gente cotidiana no se va a identificar tanto, y entonces fueron elementos que también a mí me ayudaron para saber cómo quería realizar mi puesta en escena, ¿no? Entonces yo sabía que tenía ya mi estilo, ya tenía mi guión, sabía que quería proponer en su momento un montaje que se atreviera como a romper esta tradición de lentitud y de conformismo, y creo que este montaje es lo que tiene, ¿no? Hay propuestas corporales que están, como actores, nos están llevando nos exigen todo un entrenamiento mínimo corporal, saber utilizar nuestra energía, estar proponiendo como cosas más interesantes y sobre todo más arriesgadas. ¿Para qué? Para que el espectador también nos acompañe en escena con toda esa tensión finalmente, y no solamente nos quedemos atrás como pues a ver qué historia me están contando, ¿no? Sí encontramos una crítica fuerte, una crítica muy cruda, desarrollada de manera visual interesante, creativa, apoyada con la música que también se realizó, se buscó hacer la música original para el montaje, los diseños también de vestuario, todo lo que estamos trabajando ha sido bastante estudiado, y bueno, pues considero que he logrado llegar a una puesta en escena que sí esté proponiendo, por lo menos a nosotros ya como actores, nos esté exigiendo algunos límites a romper, ¿no? Siempre a seguir transgrediendo y proponer, y es lo que la gente va a encontrar en este montaje, ¿no? Y bueno, otro punto importante fue conseguir los medios para poder empezar a mover a la gente, ¿sí? Yo sabía que no quería llegar con conocidos, actores, compañeros y decir, bueno, pues quiero que me apoyes, lo que muchas veces ocurre, ¿no? Yo tenía que apurarme a conseguir el dinero necesario para poder levantar la producción. Afortunadamente, en el año pasado, en el 2014, yo fui beneficiada por una beca del IBEC como joven creadora en el ámbito de dirección. Y bueno, para mí tener esa noticia pues fue seguir levantando los ánimos para continuar con este proyecto, porque eso permitió la mayor parte de la producción, ¿no? Todo lo que implica escenografía, ya trabajar con personas totalmente profesionales, fotógrafos, diseñadores, músicos, fue tratar de buscar incluso a las mejores personas en el ámbito creativo, no tanto en lo famoso, porque a veces la fama no significa que sean buenos o no, también desde un criterio muy personal dentro del ámbito artístico, pues fue acercarme a las personas que yo considero como creativos interesantes para que estuvieran acompañándome en este proyecto. Y bueno, porque sabía perfectamente que si yo lograba reunir a un equipo con esas características,
también el montaje en sí iba a dar como una proyección más interesante, ¿no? Y bueno, pues esa fue como la etapa de poder lograr concretar más avanzado el proyecto. Lo que siguió después pues fue empezarlo a ensayar, a trabajar, a buscar el espacio, que aquí, bueno, el apoyo que el maestro Abraham Seransky me está proporcionando. Yo cuando salí de la carrera fue mi maestro, fue el que dirigió mi montaje final. Desde ahí empezamos como una relación cercana, pero el que me haya permitido también, porque él no ha visto ni ha leído el guión, dio ideas y no se ha acercado a ningún ensayo hasta la función de mañana, pero está confiando en lo que yo he platicado, en lo que yo he propuesto, y afortunadamente aceptó abrirme las puertas de su espacio, ¿no? Considerando en que en su espacio solamente se presentan obras de él, creaciones de él o de grupos extranjeros. En su mayoría es muy difícil que encontremos en su cartelera grupos de aquí de la ciudad, ¿no? Porque sí es como un poco más selecto en ese sentido. Entonces, que nos permita estar ahí, realmente yo me siento muy afortunada, porque también está hablando de que este proyecto va con buenas miras, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues eso ha sido como yo me enfrenté y me atreví a desarrollar toda esta puesta en escena. Y bueno, pues afortunadamente ya nos encontramos casi en esta etapa, ¿no? De ya presentarla a público y esperar satisfactoriamente un excelente resultado. Como tal, No hay cabaret, bueno, sí nos gustaría mencionar muy fuertemente la creación de esto desde cero, ¿no? A diferencia de muchos otros montajes que son de guiones ya escritos, aquí con nosotros es algo 100% original, ¿no? Y que hemos cuidado en muchos sentidos. Como ya lo mencionó Mari Carmen, este trabajo para ella ya tiene más de un año. Para algunos de los creativos ya hemos estado en las primeras pláticas hace más de 6 meses, tenemos ya más de 4 meses empezando a trabajar, y una de las cosas más importantes de poder trabajar con Mari Carmen Luna es que, como ella ya lo mencionó, su formación permite que todos estos creativos que se acercan al proyecto puedan aportar ideas y puedan hacer crecer el montaje, ¿no? No nada más desde una perspectiva visual, no nada más desde una perspectiva musical, sino inclusive hasta elementos de interacción con el público, la campaña de marketing que ustedes han podido estar viendo, elementos visuales finales, elementos de vestuario también a través de las propuestas de quienes están relacionados con ello. Entonces creo que eso es algo muy bonito que ha permitido crecer mucho esta propuesta a lo largo de los meses. En un inicio yo creo que podíamos haber planteado tal vez un 50% de todo lo que se está desarrollando actualmente con la obra y todas las expectativas que tenemos de poderla presentar, no nada más aquí en la ciudad de Jalapa, donde tenemos la fortuna de presentar nuestra primera temporada, sino también de poderla llevar para representar a la oferta cultural veracruzana fuera del estado y, en caso de ser posible, fuera del país también. Y bueno, una de las personas que también estuvo en este proceso, que también ya tiene mucho tiempo sabiendo de ello, es la Pamela Jiménez, que es una de nuestras actrices principales. Ya tienes tú 4 meses trabajando en esto, desde la lectura del guión y bueno, los ensayos como tal. Me gustaría que pudieras compartir con los medios sobre tu experiencia y qué ha sido lo más bonito, lo que te ha permitido crecer profesionalmente hablando en esta puesta en escena. Bien, pues comienzo a acercarme a Mari Carmen en procesos escénicos. Yo vengo aquí a Jalapa buscando precisamente continuar con mi proceso escénico, y de pronto platicando con ella sobre el proyecto me interesa demasiado acercarme, porque definitivamente es una obra completamente distinta, un proyecto muy diferente a lo que se ha estado planteando aquí en Jalapa. Y pues leyendo el guión fue toparme de pronto con sorpresas grandes y decir, bueno, es que realmente son cosas que me han sucedido en algún momento, y entonces para mí implicó fue complicado, porque de pronto relacionarme tanto con el personaje
fue entrar en un conflicto grande y empezar a trabajarlo y decir, bueno, está bien, partiendo de una situación real que muchas veces nos ha tocado atravesar, pasarlo a teatro, trabajarlo, verle el lado bueno y saber de qué forma podemos manejarlo, es algo que a mí me ha encantado, la forma en la que Mari Carmen trabaja, me enamora, es un proceso, ella plantea muchísimo que el teatro viene del alma hacia afuera, no solo de la piel hacia afuera, entonces el entrenamiento ha sido fuerte corporalmente, sin embargo siento que el proceso anímico que hemos estado llevando todos ha sido muchísimo más fuerte, porque estar en conflicto todo el tiempo y de pronto no querer ver la realidad y estar avanzando y decir, bueno, es que me gusta, y entonces pues ha sido para mí padrísimo ver cómo he crecido tanto personalmente como actoralmente. Mari Carmen siempre nos ha dicho que una buena persona siempre va a ser un buen actor, y de pronto llegar y tener técnicas, conocimientos, saber cómo moverme, cómo leer, cómo manejarme, se queda corto en este montaje. Si no tengo el entrenamiento anímico y no me siento lista y de pronto hay cosas que aún no han estado resueltas en mi vida, definitivamente no se hubiera podido lograr este personaje. Entonces me ha encantado la forma en la que Mari Carmen ha propuesto esto de una forma muy original y siempre buscando la unión en cuanto al elenco, de pronto estar juntos tanto tiempo, trabajar, platicar, sentarnos a platicar durante mucho tiempo, llevar un proceso muy complicado pero muy, muy bonito. Eso es lo que más me ha gustado de trabajar con ella y de este montaje específicamente. Gracias. Pues también Paulo Piña, que es el compositor de la música que acompañará a esta obra, quien, bueno, por cuestiones de agenda no pudo acompañarnos el día de hoy, pero nos gustaría mencionar y recalcar que a la par del estreno de nuestra obra estaremos lanzando de manera física y digital el álbum con la banda sonora de esta obra, ¿no? Confiamos tanto en esta parte creativa y queremos que la gente se involucre con los personajes a tal nivel que consideramos importante eso, ¿no? Que la gente pueda inclusive escuchar la música después, porque es una composición pues bastante bonita. Y en esta situación nos vemos también como en la responsabilidad de buscar la integración de algunas compañías, algunas empresas o instituciones que puedan darle soporte a este proyecto, y bueno, por ello se encuentra con nosotros Jonathan García Méndez, por parte de la Universidad de Jalapa, que me gustaría que le expresaras a los medios las principales razones por las cuales decides apoyar esta propuesta. Bueno, pues antes que nada les agradezco mucho la invitación que nos hicieron a la Universidad de Jalapa por participar en este proyecto. Más que nada la universidad está buscando ahorita realizar lo que es el apoyo a las personas que están interesadas en lo que es la cultura y el arte, ¿no? El proyecto que nos presentó el licenciado Alberto pues nos interesó mucho, ya que está enfocado en una obra veracruzana, ¿no? Impulsada por jóvenes que están interesados en promover esta parte, ¿no? Difundir lo que es la cultura, en este caso de la capital del estado. Y bueno, pues más que nada también gracias al licenciado Alberto, que es egresado de la Universidad de Jalapa, también se pudo hacer el contacto y bueno, también por eso brindamos el apoyo, ¿no? Agradecemos que nuestros egresados estén interesados en proyectos tan diversos, ¿no? Que sean buenos proyectos y que pues tengan un aporte hacia la sociedad. Más que nada fue por eso, ¿no? Muchas gracias. Pues bueno, por nuestra parte esto es la principal de la presentación. Nos gustaría saber si tienen alguna duda, pregunta, comentario con respecto a la obra, y con todo senador pueden responder. Hola, Edgar Reyes de Heraldo de Jalapa. Bueno, pues antes que nada felicitarlos por este proyecto porque es arriesgado, no cualquiera se atreve en estos tiempos a hacer una producción, apostarle tanto, pero sobre todo me gustaría saber ustedes como actores, como productores de este proyecto, ¿cuál sería el llamado que darían a los jalapeños? Porque se habla de que Jalapa es una ciudad cultural, la Atenas veracruzana, pero realmente, bueno, como lo mencionaste, hay foros, hay pocos espacios que son poco explotados, que la gente poco va, porque no están acostumbrados a ver este tipo de producciones, ¿no? Y al final de cuentas lo que se busca es que se abran las plazas y que se puedan traer más obras de esta calidad, ¿no? ¿Cuál sería el llamado que le darías a los jalapeños para que se acerquen a ver Hoy No Hay Cabaret? Pues mira, yo creo que el llamado yo lo podría ver desde dos puntos de vista, ¿no? Creo que una de las condiciones también que nosotros como artistas estamos sufriendo lamentablemente es la falta de apoyos a veces, ¿no? Que hay muy pocos para alentar proyectos. Yo te digo, afortunadamente el año pasado sí fui afortunada en ganar la beca, pero pero también sé que dentro del ámbito artístico
pues hay muchas personas que siempre están queriendo, mostrando y haciendo sus producciones de manera independiente como pueden para realizarlo. Entonces ahí sí sería como una exhortación sobre todo, y al menos en este momento también la circunstancia que estamos viviendo justamente en nuestra ciudad con respecto a las nuevas leyes que se están queriendo implementar sobre impuestos que nos están queriendo cobrar hasta por flyers, cartel, todo absurdamente, cuando nuestras producciones apenas ahí vamos queriéndolas sacar, y que de parte del municipio nos estén de repente también como presionando o queriendo obstaculizar hasta cierta manera. Creo que sí es como un llamado a esas autoridades para que realmente se den cuenta, que faciliten, y que más de decir el arte no, ojalá trataran de apoyar, ¿no? Y la otra visión que yo sí me atrevo a comentar y que te digo, yo descubrí muchísimo, es que también como hay muchas personas que de repente sí se quedan como en mostrar trabajos muy sencillos, de no esforzarse más, de no trabajarlo más, de quedarse como en lo elemental, y creo que eso también puede mermar que, bueno, pues la gente si ve una cosa que no le interesa, pues difícilmente va a regresar, ¿no? Entonces creo que aquí, al menos a mí sí me ha enseñado en la planeación de este proyecto, estudiar pues todas las características de qué, cómo, tratando siempre de enfocarme en querer mostrar algo de calidad para que la misma obra en sí pueda llamar al público en general, ¿no? Que la gente que vaya a la primera función pueda ser la vocera para invitar a más, y se vaya haciendo como la invitación del público, independientemente de la campaña publicitaria que estemos realizando, ¿no? Yo creo que sí es el trabajo lo que sí siempre te va a abrir las puertas. Eso también es una visión cuando uno no tiene las relaciones políticas necesarias para estar como en otros niveles. Considero que el trabajo en sí es el único que te va a abrir las puertas para poder colocar en esos lugares que tú quieres, ¿no? Y en ese sentido también este proyecto está enfocado para eso, ¿no? Ahorita nosotros empezamos nuestra temporada con estreno, pero nuestra intención sí es poder competir dentro de festivales, carteleras culturales, no nada más en Jalapa, sino en otras ciudades del país, y si pueden en el extranjero, claro que sí, también. Bueno, desde mi perspectiva yo podría decir brevemente que sí, Jalapa se considera la Atenas veracruzana, sí hay muchos creativos, sin embargo el consumo por parte de la sociedad donde nosotros habitamos es muy limitado, ¿no? Hemos logrado identificar muchos factores, ¿no? Algunos de los factores es la falta de identificación con la obra. Algunos temas, como ya lo mencionamos, llegan a ser muy subjetivos, muy metafóricos, y a veces eso es complicado. Nosotros, sin obviamente descuidar lo poético que es esta puesta en escena, sí queremos hacerlo digerible, que cualquier persona lo vea, lo entienda. Y si el concepto de cabaret es una cuestión visual, musical y demás, las temáticas que nosotros tocamos son pues a todos, ¿no? Les va a dirigir a todos literalmente. Creemos que eso es importante, y también el poder ofrecerle a la sociedad jalapeña, veracruzana, México, que consume cultura, un producto completo en todos los sentidos. No recurriendo necesariamente a historias que alguien ya más escribió, recurrir a música comercial, recurrir a estereotipos. Nosotros creemos que con una buena propuesta creativa podemos hacer que la gente se interese. Si bien la publicidad de boca en boca es importante, también es importante el poder alcanzar a la gente de diferentes maneras. Por eso la campaña a través de redes sociales busca identificar a las personas con los personajes, que sepan desde antes quiénes son, cómo son, y que vean quién es su favorito, ¿no? Que se identifiquen con ellos y que puedan llevar esta experiencia a otro nivel. Y por otra parte la música, que consideramos también nuestro factor importante. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, soy Aníbal Alvarado, del diario Marcha. Perdón, una parte, preguntas técnicas, fechas, horarios, costos. Y la otra pregunta ¿es una obra dramática que tiene cabaret o es un cabaret? Sí. Porque en mi correo que tiene desnudos, entonces quería... Sí. Eso me queda un poco... Ok. Sí, es toda una historia dramática. Los personajes desde el principio hasta el final te van a contar, es además una historia muy sencilla de entender. Sí, se va desarrollando el conflicto de los personajes. Esos personajes se desarrollan dentro de un ámbito de cabaret, porque es donde se encuentran, donde se conocen y donde se empieza a crear
el desarrollo de la historia, el conflicto y toda la situación. Entonces, sí es una obra que siempre se va a estar presentando en teatro, eso sí es como muy claro para mí. No permite, como a veces el cabaret en sí, o al menos aquí en Jalapa sí se ha mostrado también como de esa manera, ¿no? Que estás en un bar, que permites el rompimiento muy cercano a las personas y involucras a las personas de esa manera. Aunque sí hay rompimientos que nosotros tenemos hacia público, pero son muchísimo más teatrales, ¿sí? Entonces, cabaret porque sí hay, la historia surge, ¿no? Yo hago una parodia de lo que es el Moulin Rouge, aquí lo vamos a encontrar como un Château Rouge, un castillo rojo, ¿sí? Entonces es donde los personajes se conocen y a partir de ahí se va a generar toda la historia dramática, ¿sí? Y bueno, en cuanto a las fechas... Bueno, eso es muy importante para nosotros. Nuestra temporada solamente compete del 6 de marzo al 22 de marzo, con funciones viernes y sábado a las 8 de la noche, domingos a las 7. Solamente 9 funciones, lo cual es importante remarcar. Para nosotros es muy importante, estamos cuidando mucho también esto. Se presenta en el Teatro La Libertad, que está ubicado en Ignacio de la Llave 106, en Plaza Manos Veracruzanas. Y bueno, los boletos estarán para su reservación con un costo de 100 pesos a partir del lunes de la próxima semana y directamente en taquilla en 120. El contenido es, pese a que sí existen desnudos en la obra, tampoco se enfoca en eso, ¿no? Pero sí es una obra para adultos, ¿no? Es para mayores de edad exclusivamente. Eso es algo que también nos gustaría como recalcar y que es muy importante, ¿no? Estas escenas que existen dentro de la obra son muy cuidadas estéticamente, ¿no? No nos vamos a ir a lo banal con respecto a estas escenas donde existen los desnudos. Se está cuidando mucho la narrativa, la ambientación y por supuesto la expresión corporal de los personajes que nos remitan a esas sensaciones y momentos que bueno, todos podemos identificarnos con ello. No sé si algo más queda. ¿Cuántos actores hay en escena, perdón? Somos 3 actores. 3 actores. Leigis Carlos de Burrito Mood. Bueno, como ustedes mencionaban que ustedes proponen una puesta en escena que tiene que ver con la identificación de los personajes hacia el espectador, ¿no? Que el espectador se siente identificado con los personajes. Mi duda es aquí, ¿qué aportan a la sociedad con su puesta en escena? ¿Qué cambio generan a la sociedad? No tanto como identificarme con el personaje, sino qué cambio genera en mí. Claro. Mira, yo creo, esa sí fue una pregunta que yo también me hice y para mí fue muy clara desde la dramaturgia, ¿no? Saber que mi puesta en escena te va a desarrollar un conflicto, pero que no te va a dar una solución, porque sinceramente yo como persona tampoco en mi vida la encuentro, ¿no? De repente saber ese tema de ser fiel, ¿no? Creemos que a veces el matrimonio es lo que nos enseñan y es como querer idealizar como esa idea, y de repente tú te encuentras en una sociedad en donde estamos llenos muchísimo más como de parejas pues que se están separando, hijos que nada más viven con sus mamás, con sus papás, y entonces es una realidad que definitivamente pues nos ataca y así nos toca vivir, ¿no? Y es un tema que yo creo que aunque en otras épocas la moral siempre era como más importante, de alguna manera siempre ha existido, ¿no? Entonces es una problemática que yo encuentro en el ser humano, yo creo que desde sus inicios, ¿no? El querer ser fiel a algo, a una sola idea, a una sola persona, es como muy difícil, ¿no? Entonces en la obra se plantea los personajes con sus propias visiones, con este conflicto. Yo creo que el espectador lo que va a provocar sobre todo es una reflexión, ¿no? De dónde estoy, dónde me ha tocado actuar, o si en ese momento, ¿no? Que seguramente muchos se van a identificar. Y entonces, sobre todo es una reflexión. Y saber, ¿no? Porque yo sí encuentro como esta palabra, la honestidad, que es lo único que hace la diferencia, ¿no? O sea, ser infiel es justamente partiendo de esa palabra, si la quieres seguir o quieres ser deshonesto, y en ese sentido, pues es lo que se va a encontrar el espectador, ¿no? Sobre todo una reflexión. No hay una solución, porque te digo, yo en la vida real, sinceramente, digo, a mi edad son muy pocas las personas que yo puedo contar, de verdad, parejas, que en estos momentos son ancianos y que han vivido toda su vida.
creo que nuestras generaciones no están permitiendo muchísimo más como ese tipo de conciencia o ese tipo de relaciones, ¿no? Creo que estamos como más individualizados, como querer estar como en tus propios intereses, tus propias visiones, y si compartes con una pareja bien y si no, no sé, pues empiezas a encontrar como muchos conflictos en ese sentido. Entonces, eso sí, para mí sí es claro. Hay una exposición de un problema sobre este tema, pero no hay una solución, ¿no? Los personajes sí terminan, la historia sí termina con un final bastante drástico, pero el tema se queda abierto, sobre todo para que el espectador sí reflexione, sí sienta, pues así es la vida y entonces, ¿qué me toca hacer, ¿no? ¿Cómo quiero estar o en qué lugar voy a querer seguir continuando, ¿no? Voy a querer seguir mintiendo, ¿no? Creo que nos vamos mucho, o yo encuentro mucha mentira, mucha deshonestidad en cualquier tema, digo, no nada más hablándonos en el ámbito de pareja, ¿no? El decir, ay, pues voy a estar en tal lado o no, y ya se complica uno más como la existencia, ¿no? Cuando a veces las cosas, creo, pueden ser más sencillas cuando uno es honesto y verdadero, cuando dices, bueno, sí te amo, no te amo, sí quiero estar contigo, no quiero estar contigo, y ser como eso, ¿no? Definirte y continuar tu vida, pues como lo planeas, pero a veces yo creo que ahí sí es como el egoísmo, sobre todo humano, que tenemos los seres, ¿no? Entonces es lo que van a encontrar. No hay una solución, hay un problema que se expone, que se plantea, que se van a identificar inevitablemente, pero no hay, así es la fórmula como para que seas feliz, ¿no? O sea, la felicidad es muy ambigua en ese sentido. Y yo creo que también depende mucho de la época que nos está tocando vivir en estos momentos. Creo que sería muy difícil proponer como una solución genérica, ¿no? Al final de cuentas, si nosotros exponemos este problema que menciona Mari Carmen, lo exponemos desde diferentes perspectivas, desde diferentes actores de esa misma situación. Entonces eso permite, sí, la reflexión de tal vez yo ya estuve ahí, tal vez yo hice mal. No es un monólogo donde todo es contra mí, sino están todos los actores que se involucran en esta problemática y que dices, ok, al final de cuentas tal vez yo hice algo mal en algún momento y tal vez aún puedo resarcir, ¿no? esa problemática. Entonces creo que eso es lo interesante. Intentar proponer una solución genérica sería, yo creo, algo absurdo, porque cada quien tiene sus propios problemas con sus propias características. Sin embargo, sí nos permite conocer mucho de la psique de muchas personas, ¿no? A lo mejor uno dice, es que esa persona sí es así y la debo de comprender, pero espérate, te está haciendo daño, tal vez no tienes que comprender eso y la otra persona sí. Entonces eso es lo padre, que llama mucho la atención de la historia, que sientes que las cuerdas se tensan de un lado del otro, porque estos personajes al crecer y desarrollarse en el Chateauroux, pues para ellos eso no es malo, es lo que es. Y como tal, así lo viven. Y eso permite expresar de una manera cruda esa realidad que a nosotros y nuestra moral usualmente no nos la muestra, ¿no? Entonces ahí es cuando existe esta reflexión del espectador. Miguel Salazar de Radio Televisión de Veracruz, por la tarde vendrá el especialista en el tema, pero a mí lo que me llama mucho la atención aquí es, o sea, cómo encontrar el talento para tu obra. Todos decimos en la producción, por ejemplo, de televisión, ¿qué quiero como resultado? Pero para llegar a ese qué quiero, ¿con quién quiero llegar a ese resultado? ¿Qué pasa ahí? Sí, sobre todo fue un proceso también bastante largo. De hecho, lo que más me costó decidir fue los actores, porque de repente sí fue acercarme como a algunas personas que el mismo texto ya me sugería ciertas características, tanto físicas como de entrenamiento actoral, ¿no? Y entonces las pocas personas que yo consideré en mi lista, o muchas no coincidíamos en tiempos, que están en otros proyectos, etcétera, definitivamente digo, Jalapa sí es como un semillero de artistas, pero también desgraciadamente darme cuenta que no todas las personas estaban preparadas para, sí puede tener por tiempo el proceso, ¿no? Y entonces llegar a los actores que en ese momento están, sí fue como de mucho cuidado, saber identificar que pudieran tener como las características que el montaje necesitaba, ¿no? Entonces, sobre todo, digo, y a los dos, afortunadamente, los tuve como alumnos. Yo también me dedico a dar clases de teatro en una preparatoria, ya con varias generaciones de artistas que ya en su momento han salido egresados de la licenciatura, y entonces a los dos tuve la oportunidad de conocerlos desde ese principio.
Y bueno, desde ese principio ambos en su momento me parecían personas interesantes en el ámbito artístico, escénico, y bueno, acercarme a ellos en este momento, pues ya con un poco de tiempo avanzado, pues descubrir también como el desarrollo que ellos han realizado de sus propias técnicas, de su propio entrenamiento, y saber que esos elementos me iban a apoyar sobre todo a los personajes que yo requería. Y bueno, en cuanto a los creativos en general, sí fue como entre conocidos, sobre todo, recomendaciones, estudiar también como el trabajo que ellos han realizado para lograr una identificación y una decisión, ¿no? De, bueno, sí me gusta tu trabajo, sí me gusta tu línea de trabajo, y sobre todo porque sí, con todos realmente fue como llegar, darles mis ideas y dejar realmente que ellos también propusieran, ¿no? Como cosas nuevas. No fue nada más de llegar, yo quiero esto, que me hagas esto y esto y esto, porque sabía perfectamente que iba como a anular muchas posibilidades, ¿no? Entonces creo que también ese trabajo ha sido como muy enriquecedor, desde actores, músicos, diseñadores, fotógrafos, han podido proponer sus propias ideas, sumarlas a las mías, y pues es lo que ha terminado de hacer este montaje, ¿no? Ha sido, bueno, para nosotros ha sido muy, muy emocionante todo este proceso, porque nos da confianza el de pronto conocer a otras personas que también están trabajando, ¿no? Como Ángel Hernández, que estará en escenografía, Nisa Rendón como asistente de dirección, Paulo Piña en la creación musical, su servidor en marketing y comunicación. Y creo que cuando conoces a estas personas, conoces su trayectoria, su trabajo, también te da confianza en que podemos desarrollar, ¿no? Y pese a que obviamente las agendas de todos son muy apretadas, de pronto hay una idea, se la platican a esta persona y ellos intentan agregarle, y eso ha permitido mucho más allá de lo que habíamos expectado en un principio, ¿no? Digo, al final de cuentas yo platiqué con Mari Carmen hace 6 meses sobre esto y tenemos, sí, la idea de una puesta en escena llamada No hay cabaret, pero todo el proceso ha sido, creo que muy meticuloso, ¿no? No nos hemos ido a lo vago ni a lo rápido o fácil, ¿no? Siempre ha sido como, vamos a cuidar más esto, queríamos un buen espacio para estar, necesitábamos que fuera algo representativo, qué mejor lugar que el Teatro de la Libertad, dirigido por el maestro Abraham Seransky, con su supervisión, digo, de alguna manera estar como en este contexto junto a nosotros. Vaya, eso creo que a cualquier creativo que se haya sumado a este proyecto le es muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nace con esto una nueva compañía en Jalapa de teatro? ¿O piensan ya, pues, después de esta experiencia, cada quien ir a otros ámbitos? Porque los veo muy entusiasmados a los tres. Sí. Yo creo que puede ser posible. Digo, yo llevo 12 años como artista, mi trayectoria como artista, y bueno, en su momento pertenecí como a compañías, a la compañía La Astilla por 5 años cuando se inició en Jalapa. Ahorita en esos momentos la compañía desapareció hace ya varios años, a grupos independientes, pero sí, mi montaje anterior, por ejemplo, sí era también mío, mi proyecto era un personal. Siempre lo he mostrado como Mari Carmen, una artista, ¿no? Pero regresar, por ejemplo, a formar este equipo, a formar este proyecto, sí puede abrir como esta posibilidad de sentar a aterrizar ya un grupo, una identidad, sí. Digo, yo creo que para todos sería como muy padre, ¿no? Saber que podemos darle continuidad a esto. Digo, la puesta en escena la vamos a promover por todos los espacios culturales posibles. Y yo creo que el paso del tiempo y los resultados de esta obra, la aceptación del público y de los críticos será la clave para poder conformarlo como tal y bueno, para adelante, ¿no? Lo que le continúe. ¿Alguien más? Ok, bueno, pues nada más recalcarles a todos que están cordialmente invitados a nuestra función exclusiva para prensa y críticos. Será el día de mañana a las 8 de la noche en el Teatro de la Libertad. Nos gustaría mencionar también que esta función es un previo al estreno. Nosotros a partir de la próxima semana comenzamos a correr ensayos generales. Esto es para que los periodistas tengan como un acercamiento y bueno, posteriormente también invitarlos a asistir ya a las funciones, ¿no? Al estreno como tal y poder disfrutar de la obra, pues bueno, en todo su esplendor.
Recordar también la temporada, son 3 fines de semana, del 6 al 22 de marzo, viernes y sábado a las 8 de la noche, domingos a las 7. Costo 100 pesos bajo reservación y bueno, 120 en taquilla. Y también invitarlos también a ustedes periodistas y al público en general a que siga nuestras redes sociales en las que estamos subiendo parte del proceso de producción, también esta rueda de prensa, como algunas otras cosas que pueden ser de interés para el público y ustedes también. Y bueno, agradecerles infinitamente su presencia aquí, su permanencia, por supuesto, ante todo, y también la participación de la Universidad de Jalapa aquí con nosotros, que creemos que es muy importante estas alianzas con las empresas que nos permitan fortalecer y alcanzar inclusive al público estudiantil, que muchas veces recurre a otras ofertas culturales, ¿no? Como el cine, y algunos que ya no son culturales, ¿no? Creemos que también es importante entrar en estas ofertas, ¿no? Y conocer. Mucha gente tiene miedo, nosotros queremos romper ese miedo con el gusto, ¿no? Que les guste la obra. Creemos que eso es muy importante y muchas gracias, Jonathan. Gracias a ustedes por confiar en nosotros. Gracias. Gracias.